Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Nilson Rodríguez Maturana, licenciado en Química y Biología de la Universidad Tecnológica del Chocó. A continuación les ofrezco un video tutorial en el que abordo el tema de el mol o la mole. Espero prestes atención para que puedas comprender este concepto. Sean todos y todas bienvenidos. Comenzamos. El mol o la mole es una unidad colectiva que nos representa un conjunto de 6.023 por 10 a la 23 elementos, cosas o unidades. Por ejemplo, un mol de libros es igual a 6.023 por 10 a la 23 libros. Un mol de bacterias es igual a 6.023 por 10 a la 23 bacterias. Un mol de átomos es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos. Un mol de sodio es igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos de sodio. Un mol de agua es igual a 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. El mol o la mole, molátomo, también la podemos definir como la masa de un elemento en gramos numéricamente igual a su masa atómica, o la cantidad en gramos de una sustancia que contiene el mismo número de partículas que los átomos contenidos en 12 gramos de carbono. Por ejemplo, un mol de un elemento es igual al peso atómico en gramos de dicho elemento. Un mol de un compuesto es igual al peso molecular en gramos de dicho compuesto. Un mol átomo de un elemento es igual al peso atómico en gramos de dicho elemento. El peso molecular de cualquier compuesto es igual a 6.023 por 10 a la 23. El peso atómico de cualquier elemento es igual a 6.023 por 10 a la 23. A continuación abordaré una serie de ejercicios acerca de cálculos de mol o mole. Nuestro primer ejercicio nos dice determinar los moles a que equivalen 150 gramos de agua. Solución a nuestro ejercicio. Paso número 1. Debemos calcular el peso molecular en gramos del compuesto agua, del compuesto H2O. Para lo cual procedemos de la siguiente forma. Debemos determinar o identificar qué elementos constituyen al compuesto agua con sus respectivas cantidades. El compuesto agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y por un átomo de oxígeno. Luego, apoyándonos en la tabla periódica, vamos a determinar el peso o masa atómica de cada uno de ellos. En la tabla periódica dice que el peso atómico del hidrógeno es 1.008 gramos. Lo multiplicamos por 2, ya que el agua posee 2 átomos de hidrógeno. Buscamos en la tabla el peso o masa atómica del oxígeno. Dice que es 15.999 gramos y lo multiplicamos por 1, ya que el agua posee un átomo de oxígeno. Aquí a este lado vamos a colocar el producto de cada una de estas multiplicaciones. Si multiplicamos 2 por 1.008 gramos, nos da como resultado 2.016 gramos. Si multiplicamos 1 por 15.999 gramos, nos da 15.999 gramos. Ahora
Vamos a sumar estos dos resultados y el producto que obtengamos de esta suma va a ser el peso molecular del compuesto H2O o agua. Si sumamos 2.016 gramos más 15.999 gramos, nos da como resultado 18.015 y 18.015 gramos equivale a un mol de agua. Segundo paso, vamos a determinar las moles para el compuesto H2O mediante factor de conversión. El ejercicio nos pide que calculemos los moles, eso vamos a hacer, para lo cual debemos proceder de la siguiente forma. Vamos a colocar primero que todo el peso en gramos que nos dieron en el ejercicio y lo vamos a dividir en 1. Luego vamos a multiplicar por su factor de conversión y decimos que un mol de agua equivale al peso molecular del agua en gramos, como nos indica el ejercicio, que un mol de agua equivale al peso molecular en gramos. Para multiplicar entre sí los numeradores y luego multiplicaremos entre sí los denominadores. Esos dos resultados que nos dan los dividimos y ya tenemos la respuesta. Comenzamos entonces. Vamos a colocar el peso en gramos que nos dieron en el ejercicio. 150 gramos fue lo que nos dieron. 150 gramos de agua. Lo vamos a dividir entre 1. Luego lo multiplicamos por su factor de conversión. Decimos que un mol de agua equivale al peso molecular. Un mol de agua equivale a 18.015 gramos. Entonces colocamos un mol arriba, un mol de agua, y abajo colocamos 18.015 gramos, para que de esta forma podamos cancelar gramos en el numerador con gramos en el denominador. Lo que sigue es multiplicar entre sí los numeradores, es decir, multiplicamos 150 por un mol de agua. Nos da como resultado 150 moles de agua. Luego multiplicamos entre sí los denominadores, es decir, 1 por 18.015. Nos da como resultado 18.015. Ahora dividimos 150 moles de agua entre 18.015. Si dividimos estos dos, el resultado que nos da es 8.326 moles de agua. Esta es nuestra respuesta. Quiere decir que 150 gramos de agua equivalen a 8.326 moles de agua. Vamos a resolver o a realizar un segundo ejercicio. Este nos dice, calcule cuánto pesan 5 moles de NaCl. ¿Cuánto pesan 5 moles de cloruro de sodio o sal de cocina? Solución a nuestro ejercicio. Paso número 1. Vamos a calcular el peso o masa molecular en gramos del NaCl, para lo cual debemos determinar los elementos que la constituyen a la sal de cocina y sus cantidades. Está constituida o formada la sal de cocina por sodio, un átomo, y por cloro, también un átomo. El paso que sigue es, apoyándonos en la tabla periódica, vamos a buscar el peso o masa atómica del sodio y el peso o masa atómica del cloro. En la tabla periódica dice que el sodio pesa 22.989 gramos, lo multiplicamos por 1, ya que la sal posee un solo sodio, y en la tabla dice que el cloro pesa 35.453 gramos y también lo multiplicamos por 1, ya que la sal posee un solo átomo de cloro. Vamos a realizar las multiplicaciones de cada uno de estos valores y colocamos su resultado aquí. Si multiplicamos 1 por
22.989 nos dará como resultado 22.989 gramos. Si multiplicamos 1 por 35.453 gramos, el resultado que nos da es 35.453 gramos. Estos dos resultados los vamos a sumar y el producto de esta suma es el peso molecular del NaCl o cloruro de sodio o sal de cocina. Si sumamos 22.989 gramos más 35.453 gramos, nos da como resultado 58.442 gramos. Y este valor equivale a un mol de NaCl. Un mol de cloruro de sodio equivale a 58.442 gramos. Siguiente paso es determinar el peso o masa del NaCl, que es lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuánto pesan 5 moles? Esto lo vamos a hacer mediante factor de conversión. Y procedemos de la siguiente forma. Vamos a colocar los moles dados en el ejercicio y lo vamos a dividir entre 1. Luego vamos a multiplicar lo anterior por su factor de conversión diciendo que un mol de NaCl equivale al peso molecular en gramos del NaCl. Luego se multiplican entre sí los numeradores y entre sí los denominadores. Y los resultados que nos dan aquí los dividimos entre sí y esa será nuestra respuesta. Comenzamos entonces. Vamos a colocar los moles dados en el ejercicio. En el ejercicio nos dieron 5 moles. 5 moles de NaCl. Lo vamos a dividir entre 1. Luego lo multiplicamos por su factor de conversión y decimos que un mol de NaCl equivale a 58.442 gramos de NaCl. De esta forma podemos cancelar moles de NaCl en el numerador con moles de NaCl en el denominador. Luego multiplicamos entre sí los numeradores, es decir, 5 por 58.442 gramos de NaCl. El resultado que nos da esa multiplicación es 292.21 gramos de NaCl. Luego multiplicamos entre sí 1 por 1. La respuesta es 1. Si dividimos 292.21 gramos de NaCl entre 1, nos da como resultado 292.21 gramos de NaCl. Esta es la respuesta a nuestro ejercicio. Es decir, 5 moles de cloruro de sodio equivalen a 292.21 gramos de cloruro de sodio. Nuestro tercer ejercicio nos indica cuánto pesan 3.5 por 10 a la menos 4 moles átomos de hierro. Solución a nuestro ejercicio. Paso número 1. Se busca en la tabla periódica el peso atómico o masa atómica del hierro, que es el elemento al que debemos determinar los moles átomos. En la tabla periódica dice que el elemento hierro tiene un peso de 55.847 gramos. Como es un átomo, lo multiplicamos por 1, un átomo de hierro. Si multiplicamos por 1, 55.847 gramos, nos va a dar el mismo valor, 55.847 gramos. Este valor que nos dio aquí, que es el peso atómico del hierro, esto equivale a un mol átomo de hierro. Es decir, un mol átomo de hierro equivale o pesa 55.847 gramos. Nuestro segundo paso es resolver el ejercicio. Vamos a determinar el peso o gramos de hierro, que es lo que nos pide el ejercicio.
Mediante factor de conversión procedemos de la siguiente forma. Colocamos los moles átomos dado en el ejercicio, es decir, 3.5 por 10 a la menos 4, lo vamos a dividir entre 1, luego lo vamos a multiplicar por su factor de conversión que dice que un mol átomo de hierro equivale al peso atómico del hierro. Multiplicaremos entre sí los numeradores, multiplicaremos entre sí los denominadores y los dos resultados que tengamos los dividimos entre sí. Entonces comencemos. Vamos a colocar los moles dados en el ejercicio, los moles átomos. La cantidad que me dieron fue 3.5 por 10 a la menos 4. Lo colocamos aquí, lo vamos a dividir entre 1. Luego lo vamos a multiplicar por su factor de conversión. Decimos, colocando un mol átomo abajo para poder cancelar con los moles átomos de arriba. Un mol átomo de hierro pesa 55.847 gramos. De esta forma cancelamos moles átomos en el numerador y moles átomos en el denominador. Luego vamos a multiplicar entre sí los numeradores, es decir, 3.5 por 10 a la menos 4 por 55.847. Los multiplicamos. El resultado que nos da es 0.0195 gramos de hierro. Y multiplicamos entre sí 1 por 1, nos da 1. Si dividimos 0.0195 gramos entre 1, nos dará como resultado 0.0195 gramos de hierro. Esta es nuestra respuesta al ejercicio, que también lo podemos expresar como 1.95 por 10 a la menos 2 gramos de hierro. Vamos a resolver un cuarto ejercicio. Nuestro cuarto ejercicio dice: ¿a cuántos moléculas de oxígeno equivalen 15 gramos de este? Solución. Paso número 1. Se busca el peso o masa atómica del oxígeno con ayuda de la tabla periódica. Miremos. Como estamos hablando de oxígeno molecular, ¿sí?, vamos a buscar en la tabla periódica el peso o masa atómica y lo vamos a multiplicar por 2. Dice en la tabla periódica que el peso o masa atómica del oxígeno es 15.999 gramos y lo multiplicamos, como dije, por 2, ya que nos está indicando que el oxígeno está en estado molecular. Si multiplicamos por 2 15.999, el resultado que nos da es 31.998 gramos. Este valor es equivalente a una mol molécula de oxígeno. 31.998 gramos es el valor de una mol molécula de oxígeno. Paso número 2. Vamos a determinar los moles moléculas que nos pide el ejercicio, para lo cual procedemos como hemos venido trabajando. Colocamos los gramos dados en el ejercicio. Los gramos que me dieron, 15 gramos. Lo dividiremos entre 1, luego vamos a multiplicar por su factor de conversión. Decimos que una mol molécula de oxígeno equivale al peso molecular del oxígeno en gramos. Ahí multiplicamos entre sí los numeradores, nos dará un valor, multiplicaremos entre sí los denominadores, nos dará otro valor, y esos dos resultados los dividimos entre sí. Comencemos entonces a solucionar el ejercicio. Gramos dados, 15 gramos, lo vamos a dividir entre 1. Vamos a multiplicar por su factor de conversión, y decimos que un mol molécula de oxígeno
equivale al peso molecular que nos dio. Dice, un mol molecular de oxígeno equivale a 31.998 gramos. Colocamos ese valor en el denominador. Para esta forma cancelar gramos de oxígeno en el numerador con gramos de oxígeno en el denominador. Luego vamos a multiplicar entre sí los numeradores, es decir, 15 por un mol molecular de oxígeno. Nos dará como resultado 15 mol moléculas de oxígeno. Y multiplicamos entre sí los denominadores. 1 por 31.998 nos va a dar 31.998. Finalmente, dividimos 15 entre 31.998 y el resultado que nos dará es 0.469 mol moléculas de oxígeno. Esta es nuestra respuesta. Quiere decir que 15 gramos de oxígeno equivalen a 0.469 mol moléculas de oxígeno. Espero que la información aquí aportada haya contribuido a comprender este tema. Hasta una próxima oportunidad.